sublime gracia del Señor. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas sobre el distintivo bautista. El hermano Javier sí vino. Distintivo bautista. ¿Y cuál es el tema que estamos tratando? La elección de ancianos o específicamente hablando los requisitos de los oficiales. Hablamos de ancianos y diáconos. Y ya quedó establecido a través de primera a Timoteo 3, del 1 al 13, cuáles son los requisitos de los ancianos, cuáles son los requisitos de los diáconos, que son exactamente los mismos. Vimos un texto ilustrativo o narrativo de la enseñanza de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando se nombran los diáconos. Y los atributos o cualidades de los diáconos eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para servir un almuerzo. Parece chistoso, ¿no? Para servir, para atender las mesas, para servirle de comer a las viudas, a los huérfanos. Algo que cualquier persona puede hacer, eso lo hace cualquier persona. Hasta un discapacitado puede servir un almuerzo. Pero Dios pone los requisitos y debemos ser fieles a la palabra. Hasta para servir un plato de comida o servir un café se requiere buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Son los requisitos que Dios ha establecido. Y Él es sabio y sabrá por qué lo ha hecho. Una persona que sirve debe ser imparcial, no debe ser convenenciera, no debe pensar en sí mismo, debe pensar en los demás, debe estar dispuesto a sufrir. Porque aquellas labores en las que uno sirve son las más despreciadas. La gente tiene la tendencia a respetar y a valorar a una persona cuando está en un pedestal o cuando viene de afuera, pero cuando es una persona de dentro de la congregación y está haciendo una labor que a los ojos de cualquier persona es cualquier cosa, tenemos la tendencia a despreciar. Si una persona ve a un hermano barriendo y la persona viene de afuera, va a decir, este es el conserje, este es el... No va a pensar que es el pastor ni que es el apóstol. Pero viene un hombre que traje corbata diciendo yo soy el apóstol y las personas los veneran. Eso se llama pecado. Por causa del pecado hacemos esas cosas. Pero en la casa de Dios no funciona así. El Señor dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y la pregunta es, ¿cómo le fue? Lo mataron. Ellos esperaban, los judíos, un libertador, como Simón Bolívar, seguido de un ejército montado en un caballo blanco. Pero fue un hombre común y corriente. Dice el profeta Isaías que no vimos en él hermosura. Un hombre común y corriente, y su entrada triunfal fue montado en un burro, no en un caballo blanco como los generales de la época. Se requiere llenura del Espíritu Santo para hacer una labor, no esperando aplausos ni palmadas en la espalda, sino esperando muy seguramente el desprecio. Se requiere la llenura del Espíritu Santo para pagar el mal con bien. Y esos son los requisitos que se demandan de un diácono. El diácono no es
autoridad en la iglesia. No es el que gobierna cuando no están los ancianos. No, el diácono es el servidor. Una persona que aspira a ser diácono debe estar dispuesta a humillarse y en algún momento, por parte de alguna persona desubicada, ser humillado. Digo persona desubicada porque ahí entran algunos creyentes y los incrédulos. Porque este lado de la eternidad, ninguno de nosotros está exento de maltratar a algún hermano con un gesto, con una palabra o con una acción. ¡Oh, yo no! Traigan las veladoras entonces. Santiago dice que si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Entonces, que alce la mano el que nunca ofende a otra persona. Entonces se requieren estas características de los diáconos. Vamos a continuar viendo textos de la Escritura. Por favor, vamos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Requisitos: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez, van dos veces, ¿no? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Concuerda con los requisitos que ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3. Primer lugar, irreprensible, y en este texto Pablo lo menciona dos veces. Entonces, cuando en la enseñanza algo se repite es porque es supremamente relevante. ¿Cuál debe ser la característica de los ancianos y los diáconos? Irreprensible. Irreprensible no significa perfecto. Irreprensible significa que nadie puede señalarlo de alguna conducta impía, de alguna conducta indecorosa, y que sea verdad. Porque la gente siempre dice mentiras, pero que sea verdad ya es otra cosa. Conductas que agredan la fe y las santas escrituras, la enseñanza de Dios, la ley de Dios. No pequeñeces y tonterías. Es que no me gusta el corte de pelo del pastor. Bueno, pues, para gusto los colores. Sí, son cuestiones subjetivas. No me gustan los zapatos que se pone el pastor. No me gusta el acento del pastor porque yo soy cachaco y el pastor es de la costa. Son cosas subjetivas. No me gusta que el pastor come mucha carne. Son cosas subjetivas. Pero en las cuestiones medulares de la fe, de esta persona debe ser irreprensible. Irreprensible es que no es digno de ser reprendido. Nada que señalar de esta persona. No, es que es infiel, es pendenciero, es un ladrón, predica herejías, está torciendo la escritura. Entonces, claro, eso va a ser algo digno de señalar. El ministro no puede tener ese tipo de defectos. Marido es una sola mujer, ya lo dijimos, que sea fiel a la esposa que tiene, ¿sí?
Si la esposa se muere, pues puede volver a casarse. Si es soltero, pues no va a tener mujer a la cual serle infiel. No. Marido de una sola mujer está apuntando a la fidelidad en el matrimonio. Si está casado, debe ser fiel a su esposa. Este punto a veces puede ser confuso, y que tenga hijos creyentes. Ay, si los hijos son incrédulos, no puede ser oficial de la iglesia, no puede ser pastor. ¿Sus hijos tienen que ser creyentes? La respuesta es no. La respuesta es no, porque primero eso contradice todo el consejo de Dios. El consejo de Dios enseña que los padres no van a pagar por el pecado de los hijos, ni los hijos por el de los padres, sino cada cual morirá por su propio pecado. Pero también el consejo de Dios enseña que la salvación es una cuestión individual. Y el contexto nos lo aclara. Porque si llegamos hasta ahí, hasta creyentes, y si Pablo hubiera puesto allí un punto, pues efectivamente todo pastor o anciano debería tener hijos creyentes. Pero como la oración sigue, ese sustantivo, hijos creyentes, se modifica por el complemento de la oración. Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces el hombre de Dios, el oficial, debe tener hijos. Bueno, no debe tener, porque no tiene hijos como el caso mío. Si tiene hijos, como dice el texto de 1 Timoteo 3, deben estar en sujeción a su papá. Si son creyentes, no pueden estar acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, si profesan ser creyentes, deben tener testimonio en la iglesia. No como en ciertas congregaciones, o en una congregación de cuyo nombre no quiero acordarme, donde los hijos de los pastores eran lo peor de la iglesia. Profesaban ser creyentes, y cuando se les preguntaba por su conducta, se lavaban las manos diciendo: es que mi papá nunca tiene tiempo para mí. Mi papá no tenía tiempo para mí, y mírenme, un poco traumado. No, mentira. Es que mi papá no tiene tiempo para mí, por eso soy rebelde. No, eso son justificaciones baratas. Vuelvo y lo digo, irónicamente, en muchas congregaciones los hijos de los pastores son lo peor de la iglesia y profesan ser creyentes. Entonces, una persona que aspira al ministerio o aspira a ser diácono y sus hijos profesan ser creyentes, sus hijos deben ser ejemplo en la iglesia. Si no lo son, esta persona no es apta para el ministerio. Así de terrible, en el buen sentido de la palabra, es el hecho de aspirar a ser oficial de la iglesia. Que no es para cualquiera. Es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque el oficial no solamente tiene que cuidarse de sí mismo, sino de su familia. Que su esposa sea sujeta. No que su esposa sea la que no quiere hacer nada en la iglesia. Que su esposa sea la que casi nunca viene a la iglesia. Que su esposa sea la que está enfocada en los negocios de este mundo. No es apto para ser oficial de la iglesia. Queda descartado. ¿Por qué? Porque se supone que si este hombre cumple con los requisitos, pues debe ser un buen esposo. Y debe cumplir lo que dice Efesios 5. Debe santificar a su esposa, debe purificar a su esposa, debe enseñarle la palabra a su esposa. Entonces debe la esposa del oficial estar en el mismo nivel que su esposo. Y hace 8 días hablábamos que en ese sentido, de alguna manera, se puede aplicar lo del yugo desigual.
¿Sí? Hay un buey que está haciendo más fuerza que el otro para arrastrar la yunta. Hay un desequilibrio. Hay parejas de pastores donde el hombre es comprometido con Dios, pero la mujer no quiere saber nada de la iglesia y profesa ser creyente. Esta persona no es apta para el ministerio. Primero debe organizar su vida y después sí pretender ser oficial de la iglesia. Entonces ya dijimos que los hijos de alguien que aspira al ministerio no pueden estar acusados de disolución ni de rebeldía, no pueden estar acusados de desorden. Tienen que ser personas de testimonio. Si son creyentes, si son incrédulos, tienen que sujetarse a sus padres. Tienen que sujetarse a sus padres. No que vamos a hacer el grupo familiar y mi hijo no quiere estar en el grupo. ¿Cómo así? No, porque es que yo no lo puedo obligar. Hombre, pero vive en tu casa, come tu comida, duerme bajo tu techo, tú le compras la ropa, tú pagas sus estudios. ¿Cómo que no lo puedo obligar? Esa es la postura del sacerdote Elí. ¿Sí recuerdan al sacerdote Elí? El sacerdote Elí. Bueno, pues Jehová ha hablado, porque Dios profetizó a través de Samuel el castigo que iba a caer sobre Elí y su descendencia, que le iba a cortar por causa de su mal servicio en la presencia de Dios como sacerdotes. Y el sacerdote Elí nunca mostró señales de arrepentimiento. La palabra de Dios dice que nunca estorbó a sus hijos, nunca les estorbó. Bueno, hagan lo que quieran, hijos míos, pues cada quien toma su decisión. Y cuando Samuel le profetiza a Elí, dice, en lugar de haber arrepentimiento en él y decir, oiga, sí, yo tengo que corregir mi conducta y la de mis hijos, digo, bueno, pues el Señor ha hablado. Dios ha hablado. Ahí sí, ¿no? Ay, Dios es soberano. Ahí sí, la soberanía de Dios. Nosotros los creyentes, incluyendo los oficiales, no podemos tener ese tipo de conducta. Hijo mío, vives en mi casa, come mi comida, viste la ropa que te compro, tienes que obedecer. Mientras yo esté acá, voy a procurar tu salvación. Ay, pero es que uno no puede obligar a la gente a que se convierta a Cristo. No, pero la palabra le va a entrar. Y limpios estaremos de las vidas de nuestros hijos. Si no se convierten, bueno, hice lo que me correspondía, que era no escatimar esfuerzos para que mi hijo oiga la palabra. Si es la voluntad de Dios, se arrepentirá, pero Él no va a poder señalarme, ni Dios va a poder demandar la sangre de mis hijos de mis manos. Viven bajo mi casa, deben obedecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vayan de la casa. Porque es que ahora del lado de los hijos piensan que los papás tienen obligaciones con ellos. No, pero es que mi papá tiene que darme carrera, tiene que comprarme ropa, tiene que darme alimento. ¿Y tú qué pones en la mesa? No, nada. ¿Tú qué pones en la mesa, hijo? Hablo con los hijos. ¿Tú qué pones sobre la mesa? Tus padres ponen dinero para pagar estudios, techo, comida, ropa, entretenimiento, porque encima le compran una Xbox o un PlayStation 5 o un teléfono celular. El papá pone todo. ¿Qué pone el hijo? La pregunta, ¿tu hijo qué pones en la mesa? No, de vez en cuando yo ayudo a lavar los platos cuando tengo problemas hormonales y empiezo a comportarme de una forma rara, lavo un plato. Medio barro la casa. Tu deber, hijo, es obedecer a tus padres. Punto. Si no te gusta, pues haz tu propia vida como muchos.
En Estados Unidos existe la figura de la emancipación, es decir, un hijo, sea la edad que tenga, puede renunciar a ser hijo de sus papás por la ley, pero eso implica pues que tiene que irse de la casa y tiene que trabajar y que tiene que sostenerse. ¿No te gusta la vida que te dan tus padres? Emancípate voluntariamente. No sé si acá en la ley existe esa figura, no lo sé, pero en Estados Unidos sí. Emancípate. Toma tus maletas y ve al mundo a vivir la vida que quieres. Pero los padres creyentes deben ser fieles a Dios y a la palabra. Entonces, padres, no permitan que sus hijos les falten al respeto ni sean rebeldes. Vivimos en una generación donde los jóvenes creen que los papás les deben, cuando es al contrario. Somos nosotros, me incluyo, ¿no? Porque yo todavía me considero joven, los que le debemos a nuestros padres la vida, el mantenimiento, lo que somos, con esfuerzo. Pero como no tenemos memoria de cuando a las 3 de la madrugada papá o mamá tienen que levantarse, darnos de comer, correr al médico, matarse, buscar dinero prestado para pagar un médico, una medicina, para pagar una matrícula, una pensión, no tenemos memoria. Entonces pensamos que papá y mamá nos deben. Hijo, si eres creyente, sujétate a tus padres. Y si no, también, porque es un mandato de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Y acá está implícito. Los hijos deben someterse a los padres. Y si somos creyentes, pues debemos ejercer esa disciplina, sea de manera preventiva en casa o de manera correctiva. Pero el creyente debe tener su hogar en sujeción. No ser un tirano, no ser un déspota, pero debe gobernar, administrar, llevar a cabo una buena mayordomía de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, es decir, su familia. Hombre que su hogar sea un desorden y cada quien hace lo que le viene en gana, es un mal administrador de los bienes de Dios, es un mal reflejo de Jesucristo para la sociedad. Por eso es más importante lo que somos en casa que lo que venimos a aparentar aquí. Y eso tiene que ver mucho con la predicación de hoy. ¿Cómo yo sé que alguien es creyente? Bueno, vamos a la casa, vamos a ver cómo te portas. Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Porque acá todos somos creyentes. Acá todos somos aleluya, aleluya. Y en casa, ¿cómo es el maní en casa? Ah, es otra historia. Entonces, puedes estar siendo un hipócrita. Debes gobernar tu hogar. Sigamos. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo, ¿por qué vuelves y lo repites? Porque es importante. Como administrador de Dios, no soberbio, orgulloso, prepotente. Hay pastores que incluso tienen guardaespaldas, ¿sí los han visto? Y la gente parecen celebridades, la gente no los puede ni tocar. Nada que ver. No iracundo, que por cualquier cosa va explotando, que no tiene ni 5 gramos de paciencia. No dado al vino, no un borrachín que todo el tiempo está pensando en vamos a tomar alcohol, que no puede vivir sin la presencia de alguna sustancia estimulante en su cuerpo. Porque ahí dice el vino, pero pueden ser cualquier otro tipo de sustancias. En ese tiempo no existía todavía la cocaína, ni el éxtasis, ni el LSD, ni las metanfetaminas, ni los medicamentos estimulantes. Que haya una persona que no tome vino, pero sea adicto a los antidepresivos. Tampoco.
No pendenciero que le gusta estar peleando, buscando pelea y generando pelea. Esas personas que, como decimos coloquialmente, compran una pelea. Ay, míreme, míralo mal. ¿Quién? Para darle, venga, dígame quién es. Hoy le rayo el carro, dígame quién es. Pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Porque la persona que codicia las ganancias deshonestas, pues tiene el corazón en el mundo. Porque eso es lo que hace la gente del mundo. Los ricos del mundo hacen cosas deshonestas, la mayoría, para enriquecerse más. Entonces, si tú miras a los actores de Hollywood, a las actrices y a cuánto influencer hay en las redes sociales y codicias ese tipo de vida, déjame decirte una cosa. Todo eso es pantalla. Y nosotros somos ingenuos que pensamos que todo lo que vemos en televisión, que todo lo que vemos en redes sociales es verdad. Todo es una mentira. Todo es mentira para ganar seguidores y generar más dinero. Uy, tan bueno ese influencer. Paró en una esquina, había un hombre vendiendo mandarinas en el semáforo, sacó un fajo de billetes y se lo dio. ¡Ay, yo quiero ser como él! Esto es montado. Además, el fajo de billetes que le da no se compara con el dinero que va a ganar con tantas vistas y me gusta y suscripciones. Es una inversión, pero no es que sea buena gente. Ahí van los ingenuos. ¡Ay, esta buena gente! Tocan trompeta cuando van a hacer algo bueno. Lo publican. Hospedador. ¿Qué significa hospedador? ¿Que van a mantener a la iglesia en la casa metida? No, hospedador es una persona amable, misericordiosa y que cuando vienen personas de otro lugar está dispuesto a darles albergue si lo necesitan. No es ese tipo de creyente que está mal, que dice a mí no me gusta que nadie venga a mi casa. ¿Sí lo han escuchado? Yo los he escuchado. Es que a mí no me gusta que vayan a mi casa. Te estás violando la palabra de Dios. No, pero es que eso es para los ancianos. No, ese es el modelo al que deberíamos aspirar llegar todos porque es el carácter de Cristo. Lo que pasa es que es indispensable que los oficiales, ancianos y diáconos presenten estas características, pero todo creyente debe apuntar a eso. Llega una persona a la casa y ni agua le dan. Ni por equivocación le dan agua. No eres hospedador. No eres hospedador. Tampoco el otro extremo, ¿no? La compinchería es otro extremo. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Amante de lo bueno. Una persona que ama la palabra de Dios y ama ponerla en práctica. Sobrio. Dueño de sí mismo, de sus emociones. Una persona que está en sus 5 sentidos. Justo. Que guarde la ley de Dios. Santo. Apartado del mal, apartado del pecado, apartado del mundo. Dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, una persona que mañana viene, por ejemplo, ahorita está de moda la reforma. Entonces todo el mundo quiere ser reformado. Hasta los carismáticos, hay ahora un nuevo movimiento que se llama carismático reformado o pentecostal reformado. Yo no sé, eso es como el agua y el aceite. Y entonces sus doctrinas van cambiando de acuerdo a los vientos. Mañana viene otra ola diferente y entonces también quieren cambiar la doctrina para adaptarse a la moda, al furor del momento. No, tiene que ser retenedor de la palabra como le ha sido enseñada. Que no cambie sus convicciones. No, pero es que lo que está ahorita de moda es este movimiento. No me importa. No me importa. Soy fiel a mis convicciones. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero si tenemos una persona que, como dice el Salmo 1, es como el tamo que arrebata el viento, es como un barco a la deriva en el mar,
¿Cómo puede enseñar a la iglesia? ¿Cómo puede exhortar? ¿Cómo puede amonestar? ¿Cómo puede corregir? Si hoy cree una cosa, mañana cree otra. Y no estamos hablando de mejorar la doctrina. Nosotros antes pensábamos que las mujeres en el culto oficial, podían predicar, podían dirigir, pero mejoramos nuestra doctrina al hacer un estudio más profundo de la palabra de Dios para llegar a nuestras convicciones reformadas de que el ministerio de la palabra en el culto oficial es una cuestión que Dios le ha delegado solo a los varones. Pero no fue que metimos reversa, todo lo contrario, avanzamos en nuestra doctrina hacia algo más bíblico, corregimos el error, no volvimos al error. Volver al error sería, bueno, vamos a hacer aquí una noche de milagros, traigan su pacto, traigan su dinero. Eso sería empeorar, ir hacia atrás. O que un predicador, porque viene alguien y le ofrece dinero, viene una organización y le dice, bueno, le pongo tanto dinero y usted enseñe esto, que ocurre. Y la persona dice, oiga, pues sí, ¿no? Porque es que esto no es negocio, de gastar uno la vida de uno, pastoreando ovejas y otras ovejas que en realidad son cabras, matándose la cabeza a uno, muchas veces despreciado, ¡para nada! Miren lo que le pasó a Martín Lutero. Martín Lutero desgastó su vida, se echó al mundo conocido de enemigo, se echó al Papa de enemigo. Martín Lutero murió y su esposa terminó en la cochina calle. Los hermanos de la iglesia que le habían prometido a Martín Lutero hacerse cargo de su esposa, Martín Lutero muere, le dan la espalda. Y alguien puede decir, entonces, ¿para qué? Porque grande es el galardón de aquellos que le sirven a Dios con su vida. Tendrá recompensa de los cielos, que no se puede comparar con ninguna ganancia terrenal. Pero otras personas no, otras personas dicen, bueno, pues, yo tampoco es que me vaya a volver satánico, ni nada, vamos a... Listo, le doy el número de cuenta, transfiérame. Ustedes pensarán que eso no ocurre, no, está ocurriendo hoy en día. Organizaciones llegan a iglesias de sana doctrina y les dicen, mire, nosotros queremos patrocinar tu obra, tenemos este material, quieres enseñarlo, estamos dispuestos a ayudarte con este dinero, este otro dinero, ¿qué necesitas? Y la persona, oiga, pero el Señor me va a bendecir, tan bueno. Y empiezan a desviar la sana doctrina por el dinero, por una calidad de vida mejor. Entonces se requiere que no estemos dispuestos a renunciar a las convicciones que tenemos. Hombres de convicciones. No de que no, pues, conocí una muchachita en otra congregación, está como bonita, se ve que es bien piadosa, le voy a decir que sea mi novia y que se case conmigo. ¿Y qué vas a hacer cuando te cases? No, me voy para la iglesia de ella. Ah, no, hijo, estás en la olla. ¿Qué iglesia es? No, es carismática, pero ahí van, ¿no? Ahí van, ahí están leyendo, están estudiando las 5 solas. Y el pastor escucha a su Gel Michelén. Ah, claro. Y vende sus convicciones por una muchacha. En lugar de atraerla a ella hacia las convicciones reformadas, convicciones históricas, bíblicas,
pues cedemos nuestras convicciones por un plato de lentejas. Y no debe ser así. Estos son los requisitos de los oficiales. Amén. Quedaron callados. Y se nos acabó el tiempo. Yo sé que ustedes quieren más. Se les ve la cara. Oye, si era la... No, mentira, la mayoría sí. Vamos, hermano Javier. Segunda a Timoteo 2:2. Gracias, hermano Javier. Ya saben, si se alarga la clase. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles a la Escritura, que es a cualquiera, no, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, póngame a enseñar. Bueno, puedes tener muy buenas intenciones, pero ¿eres idóneo? ¿Eres idóneo? El día de mañana no vas a escuchar a un predicador de moda en YouTube y te vas a dejar llevar por cualquier movimiento emergente y vas a cambiar la enseñanza, vas a cambiar las convicciones porque alguien llegó y te impresionó con 3 palabras en hebreo y 2 palabras en griego. ¿Qué hay personas que son así? Escuchan a alguien citar el hebreo. ¡Ay, wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Nueva revelación! Bueno, pero lo que crees. No, pero es que citó. Mire, fue al hebreo. ¿Cuántas personas no tuercen el hebreo y el griego para fundamentar sus falsas enseñanzas? Hasta la iglesia gay citan el hebreo. La iglesia el arcoíris, LGBT, el arcoíris menos un color, ¿no? Porque la bandera de ellos es de 6, no de 7. Citan, es que en la ley, en el hebreo dice tal. Ay, wow, sí, me voy a volver gay. Oh. Deben ser personas idóneas para enseñar también a otros. Y el versículo 3, pues, ese es el que no nos gusta. Tú pues, Pablo hablándole a Timoteo, un pastor joven, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre. No es fácil. No es fácil. Por eso muchas personas cuando entran en el ministerio y se dan cuenta que no eran aplausos, todos piensan que van a ser como Dante Gebel. ¿Sí? Van a subirse a una tarima a entretener cabras, un payaso. Todos piensan, uy, yo quiero ser como Dante Gebel. Bueno, ponte una nariz de plástico en la nariz, una peluca, y vas a ser igual que Dante Gebel. Y el mundo te va a aplaudir porque eso es lo que el mundo quiere escuchar. Pero el verdadero creyente fiel a la Escritura va a sufrir penalidades, rechazo, odio. Hoy que todo es discurso de odio, ¿no? Si uno dice que un homosexual debe arrepentirse de dejar su vida pecaminosa, discurso de odio. No, ya tenemos personas como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, que dicen, no, todos son hijos de Dios, o que evitan hablar de esos temas, porque venden el evangelio por aplausos y aprobación. El verdadero creyente, sobre todo el verdadero ministro, debe estar dispuesto a hacer el oprobio de este mundo, a sufrir penalidades. ¿Por qué? Porque no es un militante de la cultura moderna, es un militante de Jesucristo y su palabra. Hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Amén.